capítulo 4 empiezan las cosas que han de ser después de estas. Y tenemos a Juan, que ha sido llevado en espíritu al cielo, y él en el capítulo 4 está contándonos las cosas que está viendo en el cielo. ¿Quién ha estado en el cielo antes? Gracias, porque hay personas que son capaces de levantar la mano en algunos lugares, diciendo está en el cielo, otros incluso tienen menos temor y dicen yo estoy en el infierno y he vuelto otra vez, y tristemente no hay nadie que pueda ir y volver. Así lo enseña la palabra de Dios. Pero Juan fue llevado en espíritu al cielo. Solamente sabemos de otra persona más que nos cuenta la palabra de Dios, del apóstol Pablo. Dice que fue llevado al tercer cielo. Todos sabéis que hay 3 cielos, ¿no? La atmósfera que vemos, está el cielo, ese es el primer cielo, el universo, el segundo cielo, y el tercer cielo es intangible, invisible al ojo humano, es el cielo de Dios. Y ahí nos dice el apóstol Pablo que fue llevado, arrebatado al tercer cielo, y dice, no tengo palabras para contarlo. Es inefable, inexplicable, no puedo. Yo intento describirlo, y aquí vemos a Juan describiendo el cielo que ha visto, y solamente puede describir el cielo con cosas que se asemejan a cosas magníficas de la tierra. Se dice que en Colombia está la mina más grande de una piedra verde, jaspe, algo así, y algo inmenso, y dice que todo un arco iris que da la vuelta a todo el trono de Dios es de ese refulgor, de esa brillantez alrededor del trono de Dios. Así que recordemos, y esto es donde quiero empezar ahora, recordemos que estamos en la tercera parte del libro del Apocalipsis, y son las cosas que han de ser después de estas, y las cosas que han de ser después de estas quiere decir que todavía no han sucedido, y que Jesucristo le está revelando a Juan, y Juan está en el cielo para recibir esta revelación. Y en el capítulo 4 vimos en el cielo la adoración que se le da al Dios de la creación. Nos dice ahí que los 4 seres vivientes, que son querubines con 6 alas, esos seres que están vivos, que tienen vida, la misma palabra dice son, de donde viene la palabra zo, vida, y esos seres vivientes son seres celestiales que sirven perfectamente y completamente a Dios. Y ellos decían, en el capítulo 4, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Así dicen esos 4 seres vivientes. Luego también tenemos a los 24 ancianos. Esa palabra anciano es presbútero, de donde tenemos nosotros la palabra presbítero. Un presbítero era realmente en el tiempo del Sanedrín, un miembro del Sanedrín. Pero aquí realmente es un miembro del Consejo Celestial. ¿Y quiénes son esos ancianos? Esos ancianos representan a todos los verdaderos creyentes en el Mesías de toda la historia. Todo verdadero creyente en el Mesías, que cree en el Mesías, o que ha creído en el Mesías, de toda la historia. O sea, 24 ancianos. Representan a los 12 apóstoles, representan a los 12 patriarcas. Ahí los tenemos. Así que representan a todos los verdaderos creyentes, realmente. Y ellos proclaman y dicen, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y, escucha, y fueron creadas. O sea, está diciendo, tú lo has creado,
pero tú lo mantienes con vida, por tu voluntad subsisten. O sea, usted, tú que estás aquí, hermano o hermana, o visita que nos visitas aquí, estás aquí porque Dios te ha traído, pero estás vivo, porque Dios te mantiene con vida. Y Él es el que debe de ser reconocido como el creador y debe ser adorado como creador. Pero ahora en el capítulo número 5 vamos a ver la adoración al Dios de la redención. ¿Qué es la palabra o qué significa la palabra redención? La palabra redención es similar a rescate. Es el precio de rescatar a alguien que está completamente perdido e imposibilitado de rescatarse a sí mismo. Ese soy yo. Yo era uno que necesitaba ser redimido. Uno que necesitaba que alguien más fuerte que yo, más poderoso que yo y que tuviera algo que yo no tengo ni tendré nunca, sangre preciosa, pagara el precio de mi rescate. Así que en este capítulo 5 vamos a ver al Dios de la redención. Dice en el capítulo 5, y vamos a dividirlo en dos partes, vamos a ver, son 4 puntos y vamos a ver 3 hoy y uno, si Dios quiere, lo dejaremos para la semana que viene. Así que hoy os doy la chuleta gorda y la semana que viene repelaremos el hueso. Así que ya estaremos un poco ahí muy bien. Así que dice en el capítulo número 5 de Apocalipsis, el versículo 1 al 7, y la semana que viene veremos del 7 al 14. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios Santo, gracias por tu palabra y gracias por el mensaje que tu palabra tiene para nosotros. Ayúdanos, Señor, a que este libro de Apocalipsis, Señor, que para muchos es un libro oscuro, un libro que no entienden, Señor, que tu Santo Espíritu, estos 7 espíritus que manifiestan la perfección de Dios, la palabra y proclamación de la palabra de Dios, ayúdanos, Señor, porque solo tu Espíritu nos guía a toda la verdad. Solo tu Espíritu nos enseñará el juicio que viene sobre la tierra. Solo tu Espíritu hará verdadera justicia en nuestro corazón. Te necesitamos, Señor. Gracias por lo que tú haces por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí tenemos realmente en este capítulo 5 la presentación de un manuscrito que se ilustra o que se muestra con un rollo que tiene 7 sellos. El Cordero va a ejecutar, porque recuerda que estamos en la tercera parte, las cosas que han de ser después de estas. Y nos dice las cosas que han de ser después de estas. Y nos dice la palabra de Dios que pronto
viene el juicio de Dios sobre la tierra. Que pronto viene Dios, Jesucristo, a juzgar la tierra. Que pronto va a empezar en la tierra la gran tribulación. Y no es un mensaje catastrofista si lo escuchas todo, pero es la misma verdad para toda persona. Yo te puedo decir un mensaje catastrofista: eres pecador, estás perdido, vas al infierno. Pero no acaba el mensaje ahí. Dios te ama y ha pagado el precio de tu pecado y quiere perdonarte si tú te arrepientes y vienes a Él y le recibes como tu Señor y Salvador. Entonces ya no estarás perdido, ahora serás hijo de Dios y tu camino se dirige hacia el cielo. Vaya diferencia, ¿no? Pues el mensaje que estamos viendo es este. Viene la gran tribulación, viene el juicio sobre la tierra, y este libro contiene los juicios de Dios. Los juicios de Dios sobre la tierra con el fin de establecer, recuerda, el reino de Dios en este mundo. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Arrepentíos y convertíos. ¿Quieres pertenecer al reino de Dios? Sí, pero sin cambiar. Y Dios dice, no, con tu pecado y con tu maldad es imposible. No hay nadie en mi reino que no ha sido lavado. No hay nadie en mi reino que no se ha sumergido en la sangre preciosa de Cristo. Y para eso te tienes que arrepentir y humillarte y reconocer que estás perdido y necesitas un Salvador. Y ahora va a presentar a ese Salvador. Y la sorpresa tan grande que se lleva Juan, espero que tú y yo la sintamos, la comprendamos y reconozcamos la gran obra que ha hecho el Señor por nosotros. Tenemos 4 puntos, vamos a ver 3 solamente. Primero, el rollo sellado. Segundo, vamos a ver la búsqueda de quién puede abrirlo. Y en tercer lugar, la visión del Cordero. Vemos ahí en el versículo número 1, ese rollo, ese papiro o ese pergamino posiblemente, que es sellado con 7 sellos. 7 sellos que por lo que yo leo no están todos en el mismo nivel. No es que tienes que abrir los 7 para poder leer ese libro. Creo que están en diferentes niveles porque ya ahora en un momento os muestro, veremos realmente en el capítulo 6 precisamente, versículo número 1, nos dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira, y miré y aquí un caballo blanco. Está mostrando realmente, abro un sello y leo un trozo del libro. Abro otro sello y leo otro trozo del libro. Y es como se enrollaban los libros que eran testamentos reales. Y tenían en Roma, cuando se daba un testamento de sucesión o de posesión, se enrollaba ese rollo y se iban poniendo 7 sellos para que se fueran hablando o se fuera revelando el mensaje, y esos sellos, y se tenía 7 testigos que cada uno con su anillo iba marcando ese sello. Así que para abrirlo se necesitaba la presencia del heredero y de los testigos. Y entonces se revelaba el mensaje. Así que vemos aquí esos 7 sellos. ¿Y por qué 7? Pues nos habla de la plenitud de la protección de este libro y también del secreto que conlleva este libro. Este rollo dice aquí en el versículo número 1 que está escrito por dentro y por fuera. No solo tiene que ver con que había mucho que escribir, sino especialmente porque a este libro no se le puede añadir, ni quitar, ni tampoco alterar nada de este libro. ¿No termina así precisamente el libro de Apocalipsis?
hablando esto? No nos dice si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así nos dice en Apocalipsis 22, los versículos 18 y 19. ¡Qué bueno! Al ver este libro, no hay nada que se le pueda añadir, no hay nada que se le pueda quitar, no hay nada que se le pueda alterar. Este rollo de libro es semejante el que el profeta Ezequiel, en el capítulo 2, nos dice también que había un rollo de libro que estaba escrito por delante y por detrás, y habían escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Al profeta Ezequiel se le dio también revelación de las cosas futuras que iban a ocurrir. Él ve un libro semejante a este libro también. También en Jeremías, capítulo número 32, nos muestra también que en tiempo de guerra, Dios le dice a Jeremías, Jeremías, en este tiempo en que estamos, para que veas que yo cumplo mi palabra y voy a restaurar esta tierra, ve y cómprate una tierra. Y compró una tierra a un tío suyo. Y esa tierra que compró hizo un manuscrito que estaba sellado y certificado con testigos en el que cada uno ponía su sello. Y además había otro manuscrito igual, abierto, al cual o del cual nadie podía cambiar nada, aunque estuviera abierto. O sea, le dice, mira, esta escritura de posesión, aquí está con los sellos y con los testigos, y esta guárdala para ti. Y aquí hay otra escritura que va a estar abierta, una copia, lo que hoy llamamos copia simple. Está el original de una escritura y luego hay copia simple. Pues esta escritura dice lo mismo que la original, pero nadie, aunque esté abierta, puede cambiar nada, nadie la puede alterar, nadie puede añadir ni quitar. ¿Y cómo sé que nadie puede añadir ni quitar? Porque la escritura cerrada y certificada certifica que lo que dice la abierta, si se altera, es comprobable. Tú y yo tenemos hoy un testamento delante de nosotros. Nosotros tenemos la copia abierta. Dios tiene la copia cerrada y certificada y sellada. Que nadie la pueda ver, pero hoy tú y yo en la copia abierta, aquí la tenemos. Vamos a estudiar lo que pone en ese rollo con 7 sellos, que está cerrado. Todavía no se ha abierto ningún sello, a propósito. Pero nos va a revelar la copia abierta lo que hay en ese rollo con 7 sellos, que todavía no se ha abierto. Todavía no ha empezado este tercer punto que vamos a ver de Apocalipsis. El día del arrebatamiento, el día de rapto, que eso hablaremos, será el momento en que esto empezará. Y entonces empezarán los 7 años de tribulación, de gran tribulación. Ahora vemos aquí que nosotros en esta copia abierta vamos a estar estudiando esos 7 sellos. Es muy curioso y muy interesante. Esos 7 sellos empezarán en el capítulo 6 a abrirse y vamos a estar viendo cada uno de esos 7 sellos. ¿Sabéis? Para deciros algo que seguramente a alguno os suena de algo, los 4 primeros sellos que se abren, ¿sabes qué nombre característico tienen? Los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Os suena ese nombre? Pues los 4 primeros sellos que se van a abrir son los 4 jinetes del Apocalipsis. Y los vamos a estar estudiando en las semanas sucesivas del estudio que vamos a seguir haciendo. Así que el libro que va a ir abriendo y revelando Dios o Jesucristo al apóstol Juan y que nosotros tenemos aquí delante, contiene el final de la historia de la humanidad.
y cada uno de los sellos serán abiertos en el transcurso del libro de Apocalipsis. Qué bueno ver la obra que Dios está haciendo. Ahora, en el versículo número 2, tenemos aquí, tras ver ese rollo, tenemos ahora aquí una realidad que no entendíamos. La búsqueda de alguien que pueda coger el rollo, abrir los sellos y ejecutar lo que está escrito. ¿Quién podrá? ¿Quién será? Dice en el versículo número 2, y vi un ángel fuerte, posiblemente el ángel San Gabriel, un ángel anunciador. Gabriel. San Gabriel es el barrio de aquí al lado, perdón. Gabriel, es verdad. El ángel Gabriel. Pues el ángel que anunció a Daniel precisamente que el Hijo del Hombre vendría. El ángel que anunció a María el nacimiento del Hijo del Hombre que vendría. Y aquí lo tenemos, ya que Gabriel significa fortaleza de Dios. Pues si dice un ángel fuerte, fortaleza de Dios. Gabriel. Y dice así el versículo, y vi un ángel fuerte que pregonaba. Eso es predicar, pero lo que hace el pregonero de un pueblo, coge un anuncio oficial del ayuntamiento, del alcalde, de una autoridad, y lo pregona a voz en cuello, no porque grita, sino porque es algo muy oficial, muy severo lo que está diciendo y que hay que escuchar atentamente, porque el que no lo escuche se atiene a las consecuencias. Cuando en el pueblo el pregonero salía y daba el pregón y decía, anunciaba una ley. Y ahora este ángel fuerte pregona a gran voz y dice, ¿hay alguien digno aquí? Y todo el mundo queda en silencio. ¿Hay alguien digno aquí? Y la voz se oye en todo el cielo, y todos los ángeles y todos los seres celestiales. Voz callada. Baja a la tierra. ¿Hay alguien digno aquí? Y en toda la tierra nadie se atreve a abrir su boca. ¿Alguien que sea digno? ¿Sabéis lo contrario de digno? En la tierra solamente se encuentran indignos. Uno que es digno es uno que está cualificado. En la tierra se encuentran solamente descalificados y descualificados también, en todos los sentidos. Bajo de la tierra, aún de los seres demoníacos, alguien digno, que se crea digno. Así se creía Satanás. Y ni Satanás puede abrir la boca. Silencio total. ¿No hay nadie digno? ¿No se va a hacer justicia en la tierra? ¿Qué está pasando en este mundo? ¿En qué mundo vivo? ¿Nadie puede abrir el libro y desatar sus sellos? Uno que es digno, uno que es competente y cualificado. Y ninguno. No sé yo ninguno. Ni en el cielo. Y hoy en día diríamos algunas de las religiones que se creen más importantes. Ni en el cielo tampoco. Ni la reina del cielo. Ni aquella que se cree o que le han dicho o le han dado el nombre de Madre de Dios. Tampoco era digno. Ni la Virgen María, tampoco. Y cuando en la humanidad se dice, en la tierra se dice a la humanidad, ¿hay alguien digno? Se habla del pasado. ¿Algún patriarca quizás? Empezando desde Adán y continuando por todos, pasando por Noé, viendo mismo Job, viendo el rey David. ¿Alguien digno?
Silencio total. En el presente, ¿hay alguien digno? Esas iglesias de miles de personas que asisten, ¿ese pastor es digno? Silencio total. En el futuro, ¿vendrá alguien? No, no hay nadie. Nadie es digno. ¿Qué es una persona digna, un ser digno? Nadie era digno. Y Juan se pone a llorar mucho porque no hay nadie moralmente digno. Una persona digna, sin pecado, sin mancha, puro, inmaculado desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. ¿Quién puede ser digno? Ya al decir resurrección, debería de encenderse una luz en nuestra mente y en nuestro corazón. Resurrección, pues solamente sé de uno, que se hizo hombre, que habitó entre nosotros, que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es el único que la voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, digno, porque me ha complacido en todo lo que ha hecho, en todo lo que ha pensado y en todo lo que ha dicho. No ha faltado ni en palabra ni en obra. Vino para cumplir la ley de Dios. Nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y lo cumplió todo. Pero ¿sabes una cosa? Juan no pensaba que sería el único que habría más. Y se pone a llorar, porque nadie da un paso al frente. Algunos de nosotros, incluso en nuestro ímpetu y emoción, quisiéramos dar un paso al frente para abrir ese libro y ejecutar los juicios de Dios, porque la tierra sufre, porque la tierra después del pecado de Adán y Eva está constantemente con gemidos de parto que quiere ya quitarse toda esta esclavitud. Algunos diríamos, ¿cuándo nos libraremos de la esclavitud del pecado? ¿Cuándo nos libraremos de este mundo de maldad? Yo abriré el libro. Y oímos la voz del mismo Señor Jesucristo decir con esa voz tierna, dulce, pero penetrante, que Él dijo en aquella ocasión: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. ¿Quieres castigar la tierra? ¿Quieres apedrearla para juzgarla? ¿Estás libre de pecado? Juan llora mucho porque los planes de Dios no se iban a poder cumplir. La tierra seguirá bajo la maldición del pecado, bajo la maldición del sufrimiento, las guerras, las desgracias, bajo esa maldición del pecado. Juan deseaba ver un mundo libre de pecado y de maldad, pero nadie era digno de abrir el libro. Juan quería ver el reino de Dios establecido en la tierra. Tristemente, hermanos, todos nos estamos acostumbrando a ver el pecado en el mundo y en nuestras vidas incluso. Y lo que es mucho más triste, nos estamos acostumbrando a ver el pecado en la iglesia incluso. ¿Cómo puede ser? A la iglesia se viene para arrepentirse del pecado, no para seguir en el pecado. Para escuchar la limpieza y perdón de pecado y entregarse en las manos del único que nos puede lavar y limpiar de todo pecado. Pero nadie está llorando por el pecado que está azotando la humanidad. Nadie. Incluso decimos las oraciones de tal manera, tan ligeramente: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero
cuando tenga tiempo. A los cultos no voy siempre, de vez en cuando. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bueno, el domingo, por el resto de la semana yo soy yo mismo, no tengo que... Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Me llamo cristiano, pero cuando me encuentro en un compromiso no tengo que seguir siendo cristiano, puedo comportarme como los demás. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Señor, que venga tu reino. Con la vida de pecado, con el mundo lleno de pecado, ¿cómo se va a establecer el reino de Dios en medio de este mundo de pecadores que no se quieren arrepentir de sus pecados? Porque el problema no es el pecado, el problema es el amar el pecado. Y muchos de nosotros decimos, Señor, te amo a ti, pero no dejo mi vida de pecado, mi vida de satisfacerme a mí mismo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y ahora escucha lo que todos deseamos. Hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Así es como vivimos todos nosotros, haciendo la voluntad de Dios como se hace en el cielo, aquí en la tierra. ¿De verdad vivimos así? Juan está llorando, viendo la realidad de nuestra condición humana, que sigue persistiendo e insistiendo en caminar, cogido de la mano de Dios y cogido de la mano del diablo. Y Cristo dice, Pablo dice, es imposible, Cristo y Belial no van juntos. El cristiano y el mundo no van juntos. Vivís en yugo desigual. Tenéis un nombre y hacéis otra cosa. Y el Señor nos llama la atención y nos dice, lloremos el pecado, lloremos la maldad. Tenemos que llorar el pecado y pedir a Jesucristo que nos haga libres de la esclavitud del pecado. Si no, ¿cómo va a hacerse la voluntad de Dios en nuestras vidas? Ahora Juan, en este momento en que ya está en un baño de lágrimas, en que está desconsolado, en que realmente ve que la situación, y él está viendo mucho más de lo que nosotros podemos ver, y nosotros vemos mucho pecado, y nos hemos acostumbrado a mucho pecado. Él dice, ¿habrá esperanza? ¿Hay esperanza para mí? ¿Hay esperanza para la humanidad? ¿Hay esperanza para ti? ¿Hay esperanza para alguien que de verdad ama la pureza, la limpieza, la paz, la verdad? ¿Ama de verdad vivir una vida limpia de pecado? Dice en el versículo número 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, hermano, no llores. A lo mejor la pregunta es, ¿por qué no lloras? ¿Por qué no estás llorando? No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. La única esperanza en toda la historia de la humanidad, en todo el universo, en todo lo que quieras mirar, en todos los seres, solamente había uno solo, que podría ser nuestra esperanza, el león de la tribu de Judá. Jacob, antes de morir, en Génesis capítulo 49, él llama a sus 12 hijos y les dice, tengo una bendición para cada uno de vosotros. Y en Génesis 49, 8 y 9, cuando llega a Judá, le dice, Judá, tú llevarás el cetro. Tú serás el que reinarás. Tú serás el que juzgarás. Tú serás el león de la tribu de Judá. Y en Mateo, donde vemos la genealogía de Jesucristo, vemos el cumplimiento de esa genealogía de Jesucristo. Vemos
que en esa genealogía, después de Jacob, Judá, y vemos como uno tras otro, todos los descendientes, y llegamos a Jesús, Jesucristo. Y nos dice también la raíz de Isaí. No solamente nos muestra el Antiguo Testamento la tribu de la que vendría el Salvador, el Redentor, sino que también el único que sería digno, el único que podría abrir el libro, sino que también no solamente nos dice la tribu, sino que también nos dice la familia misma de la que vendría. De la familia de Isaí. ¿Quién es el hijo de Isaí, descendiente de Isaí? El rey David. El rey David. Así que se profetiza que vendría de la familia del rey David. Y vemos ahí en Isaías 11:1, esa raíz de Isaí, que parecería que estaba muerto, pero que resurgiría. Y en Mateo 1:6, donde se ve la genealogía, lo vemos también. Él es el único digno. Jesucristo venció el pecado, luchó contra las fuerzas del mal y nunca cedió a la tentación como león rugiente y poderoso. Pero paradójicamente, venció muriendo. ¿Cómo puede ser que tú vas a vencer muriendo? Para los hombres es imposible, pero para Dios no. Para Dios, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¡Qué bendición tan grande! En el versículo número 6 nos dice, y miré, recuerda, le ha dicho un león. Ahora voy a ver, ¿dónde está? Voy a mirar alrededor de los 4 seres vivientes, alrededor de los 24 ancianos, a ver, ¿quién está al lado del trono? Y vi, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. Sorpresa de las sorpresas. Yo sé que un león es un león fuerte, un león autoritativo, un león que cuando ruge, los que están alrededor dan un paso más lejos si puede ser. Por supuesto. ¿Pero qué encuentra Juan? Un cordero. Y escúchame, la palabra que aparece aquí y las 29 veces que aparece en Apocalipsis la palabra cordero es la palabra en griego diminuto de cordero. Es un corderito. Un corderito que en el Antiguo Testamento se enseña que cuando el pecador pecaba y venía el sacerdote y decía, quiero confesar mi pecado, el sacerdote le decía, la ley de Dios establece que la paga del pecado es muerte. Tú tienes que traerme un sustituto. El sustituto será un cordero de 1 año, sin mancha, sin defecto y puro. Y lo traerás y pondrás tu mano sobre su cabeza y él será degollado en tu lugar y pagará la deuda de tu pecado. Ya voy comprendiendo un poco más. Entonces, ese diminuto cordero, un corderito, tiene que ser sacrificado. ¿Y qué nos dice? La característica de ese cordero dice, un cordero como inmolado. ¿Qué es un inmolado? Es uno que ha sido sacrificado. Uno que ha sido entregada su vida. Y su sangre ha sido derramada. Cuando Abraham llevaba a su hijo Isaac con leña en la espalda para el sacrificio en el monte de Moriah, Isaac, caminando con su padre, llevando sobre sus hombros esa leña, mira a su padre y ve en una mano el cuchillo, en la otra mano el fuego. Y se mira a sí mismo y lleva la leña y le mira a su padre y le dice, papá, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le dice,
Jehová se proveerá. Cuando Juan el Bautista vio venir a Jesucristo hacia él cuando estaba bautizando en el río Jordán, miró al Cristo y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero es este Cordero inmolado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Dónde está el Cordero para el sacrificio? Dios dijo, Dios Padre, yo lo proveeré. Mi hijo amado, mi único hijo, el que yo te he tenido con él comunión eternamente, por tu pecado y por mi pecado, yo lo entregaré. Porque de tal manera amó Dios a ti y a mí, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, José Bernabéu, sí, y usted ponga su nombre, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El león de la tribu de Judá, en la cruz del Calvario, venció fuertemente y pisó el cuello de la serpiente antigua, Satanás. Pero el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y a propósito, 4 características de un corderito en la Biblia, que son importantes tenerlas en cuenta. Primero, mansedumbre. Segundo, humildad. Tercero, inocencia. Y cuarto, pureza. En el Señor Jesucristo se daban perfectamente esas 4 características. Él dio su vida voluntariamente, nadie le quitaba su vida, Juan capítulo 10. Él voluntariamente dio su vida por ti y por mí. Él pagó la deuda del pecado, de tu pecado, allí en la cruz del Calvario. Y tú dices, pero el Cordero es un símbolo de Dios, porque las naciones tienen símbolos de poder. Los rusos tienen el oso como símbolo de poder. Los estadounidenses tienen el águila como símbolo de poder. Los ingleses tienen el león como símbolo de poder. La India tiene el tigre como símbolo de poder. ¿Y Dios qué símbolo de poder tiene? El Cordero. El Cordero de Dios. Pero recuerda, es un cordero con 7 cuernos. ¿Qué significa el cuerno? Poder. ¿Y qué significa el 7? Absoluto poder. El Todopoderoso. El Todopoderoso. Paradojas de la vida. El ser más humilde a ser el ser más poderoso. Pero también tiene 7 ojos. 7 ojos. Significa su omnisciencia. Todo lo sabe de ti. Todo lo conoce de ti. Sabe lo que estás pensando ahora mismo. Y sabe lo que estás deseando hacer. Él toque su corazón, porque el Espíritu de Dios es el único que nos puede convencer de pecado. Y vemos ahí los que representa los 7 Espíritus de Dios. La perfección de la obra de Dios que solamente Dios puede hacer en cada corazón. Cambiar un corazón pecador, un corazón perdido en un corazón limpio, un corazón que honra al nuestro Señor Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Escuchas? ¿Puedes escuchar? Y vi, versículo número 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora, Él será mi Redentor. Él será el ejecutador de todos los juicios de este libro. Ahora experimentaremos el juicio de Dios. Pero cuidado, ¿en qué lugar estás? ¿Estás en los que están con Dios o estás en los que están contra Dios? No hay término intermedio. O con Él o contra Él. Con Él es el vencedor. Contra Él va a vencer. ¿Dónde te vas a encontrar? Confiando en el Señor, entregándole tu vida a Él completamente. Qué bueno
cómo Dios obra en nuestra vida, poderosamente. La semana que viene veremos esa escritura, lo que pone y los derechos que tiene Él. Pero yo te pregunto, ¿has honrado con tu vida al Señor? ¿Le has dado honra y honor? La palabra de Dios nos dice que Él va a juzgar. Y esa escritura que va a abrir es lo que Dios Padre le va a entregar a Dios Hijo. Cada decisión que tomas, honras a Cristo. Cuando vas a estudiar, le das honra y gloria a Cristo. Trabajas para honrar a Cristo. Tus conversaciones honran a Cristo. Tus relaciones y tus amistades honras a Cristo. En tus relaciones con tu novio, con tu novia, honras a Cristo. En tu casa honras a Cristo. Si tú lo honras, dice la palabra de Dios que Él también te honrará. El Señor dijo, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian los tendré en poco. Así dice la palabra de Dios. Si tú no te avergüenzas de Él, Él no se avergonzará de ti. Y muchos no tienen victoria en sus vidas y van derrotados porque no doblan sus rodillas y le piden perdón al Señor y entregan sus vidas de todo corazón al Señor. Ven a Cristo, entrega tu vida a Él. Él es el único digno de toda honra y toda gloria. Vamos al Señor en oración.